Imaginen la escena por un momento. Abraham regresa del monte Moriah, ¿no? Acaba de pasar la prueba más grande de toda su vida. El alivio, la alegría de saber que su hijo Isaac está a salvo, debió ser algo inmenso. Pero, al llegar a casa, esa alegría se desvanece por completo. Se convierte en la tragedia más profunda. Y es que así es como, en un solo instante, el mayor de los triunfos puede dar paso al duelo más doloroso. Hay una historia en el Midrash que lo ilustra perfectamente. Es sobre un padre, su hijo se está casando, es el día más feliz. Pero en medio de la boda, una serpiente lo muerde y muere. Imaginen al padre, en pleno banquete, teniendo que anunciar esa terrible verdad. Esta parábola, tan dura, nos mete de lleno en el tema de hoy. Cómo incluso en los momentos de mayor alegría, la tragedia puede estar, digamos, a la vuelta de la esquina. Nos recuerda que la felicidad perfecta, pues, no existe en este mundo. Bueno, pues esto es justo lo que le pasó a Abraham. Él vuelve a casa, imagínense, con la increíble noticia de que Isaac fue salvado en el último segundo. Está listo para contarle todo a Sara. Pero esa historia nunca pudo ser contada. ¿Por qué? Porque al llegar, encontró que Sara, su esposa, había muerto. Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasó a Sara? ¿Cómo murió? La tradición nos cuenta una historia tremenda. Dice que Satán, frustrado porque no pudo tentar ni a Abraham ni a Isaac, fijó su atención en ella. Y fue y le contó una versión muy cruel de la verdad. Le describió con todo detalle a Isaac atado en el altar con el cuchillo en la mano de su padre. El impacto, el shock de esa noticia fue tan grande que literalmente su alma no lo soportó. Pero uno se pregunta, ¿por qué un final tan repentino? Bueno, la explicación aquí revela algo súper profundo sobre quién era Sara. Su alma, fíjense, estaba tan conectada con lo divino, que se dice que el ángel de la muerte simplemente no podía tomarla. Necesitaba una distracción, un shock que rompiera, aunque fuera por un instante, esa conexión. Es una estrategia muy parecida a la que usaron con el rey David, a quien distrajeron de su estudio de la Torá haciendo que los árboles de su jardín se movieran. Esto nos muestra que las almas de los justos de verdad operan en un nivel completamente diferente. Y es que, claro, la estatura de Sara era inmensa. No estamos hablando de cualquier persona. Se la considera una de las 7 grandes profetisas de la nación, una matriarca fundadora. Su rectitud era tal que en su tienda siempre había 3 signos milagrosos: una nube de gloria divina que la cubría, una bendición especial en la masa que hacía y una vela que, increíblemente, ardía de un Shabbat hasta el siguiente. Pero con su muerte, esos 3 milagros se desvanecieron. Ahora, frente a una pérdida tan devastadora, ¿qué hace Abraham? No se queda paralizado por el dolor. Al contrario, canaliza todo ese duelo en una acción decisiva y fundamental. ¿Qué hace? Compra la primera porción de tierra en Canaán para poder enterrar a su esposa. Y ojo, este acto es mucho más que un simple entierro. Es el primer paso, la primera piedra para asegurar el futuro de toda su nación. Y aquí surge una pregunta clave, ¿no? A ver, si a Abraham se le había prometido toda la tierra, toda, ¿por qué tuvo que ponerse a negociar y pagar un dineral por un pedacito de tierra para una tumba? Suena contradictorio, ¿verdad? Pues esta acción, que parece extraña, tiene un significado estratégico y espiritual que va mucho más allá. Aquí está el punto crucial. Abraham no escogió un lugar al azar. No. Años antes, mientras perseguía un buey, se topó con esta cueva específica, la cueva de Mashpelah, y ahí vio algo increíble, una luz celestial, y sintió el aroma del jardín del Edén. En ese momento, él entendió que esa cueva era, ni más ni menos, que la entrada al paraíso, al Gan Eden, y supo desde ese instante que ese tenía que ser el lugar de descanso eterno para su familia. Y esta compra, fíjense, establece un patrón importantísimo. No es la única vez que pasa algo así. De hecho, hubo 3 lugares clave que los patriarcas compraron pagando el precio completo, sin regatear. La cueva de Machpelah, comprada por Abraham, el sitio del templo por el rey David y la tumba de José por Jacob. ¿Y por qué hicieron esto? La razón es súper estratégica, para que nadie, ninguna nación del mundo, pudiera jamás decir que esos lugares fueron robados o tomados a la fuerza. Así, aseguraron un derecho legal y moral, para siempre. Bueno, una vez que el lugar de entierro está asegurado, la mente de Abraham pasa inmediatamente a la siguiente tarea crítica. Y esta es, quizá, la más importante de todas:
la continuidad, el futuro. Tenía que encontrar una esposa adecuada para su hijo Isaac. Era la única manera de que el linaje y la promesa divina pudieran seguir adelante. Su sirviente de confianza, Eliezer, hasta pensó en su propia hija como una posible candidata, pero Abraham fue tajante. Le dijo, no, esto no se trata de riqueza ni de estatus. Isaac venía de un linaje bendecido. Eliezer, en cambio, descendía de Canaán, un linaje considerado maldito. Abraham insistió. La esposa para Isaac tenía que venir de su propia familia, allá en Harán. Y aunque ellos eran idólatras, la diferencia clave era que tenían el potencial de cambiar, de arrepentirse y unirse al linaje sagrado. Y la misión de Eliezer arranca con una señal divina, pero inconfundible. A ver, imaginen esto. El viaje de Hebrón a Harán normalmente tomaba 17 días. Bueno, pues Eliezer lo completó milagrosamente en solo 3 horas. Esto era un mensaje clarísimo del cielo, ¿no? La misión tenía la aprobación divina y todo se estaba acelerando. Cuando llega, Eliezer no deja nada al azar. Es muy inteligente. Diseña una prueba, pero una prueba muy, muy específica. No se trataba de belleza o de riqueza, no. Era una prueba para encontrar la cualidad más importante en la casa de Abraham: la bondad, la hospitalidad sin límites. La prueba era esta. La joven correcta no solo debía ofrecerle agua a él, un completo extraño, sino que tenía que ofrecerse, por su propia voluntad, a darles de beber a sus 10 camellos. Una tarea enorme. Y funcionó. El plan de Eliezer funcionó a la perfección. Su oración fue respondida casi al instante, de una manera milagrosa. Y ahí estaba ella, la mujer destinada a ser la siguiente matriarca de la nación. Y aquí hay un detalle fascinante, que a veces se nos pasa. Fíjense, mientras todas las demás mujeres tenían que bajar escalones hasta el pozo para sacar el agua, cuando Rebeca se acercó, el agua subió a su encuentro. El agua subió hacia ella. Este milagro la distinguió de inmediato. Era la señal definitiva de que era la persona especial que Eliezer estaba buscando. Claro que su familia, que era bastante codiciosa y corrupta, intentó frenarla, retrasar su partida. Pero Rebeca demostró de qué estaba hecha, su carácter justo y decidido. Sus palabras fueron contundentes. Dejó clarísimo que entendía cuál era su destino y que no iba a permitir que nadie se interpusiera. Estaba lista para dejar atrás ese mundo de engaños por un futuro de verdadera rectitud. Y la conexión espiritual fue inmediata, fue evidente. En el momento en que Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de su madre Sara, algo increíble pasó. Los 3 milagros que habían desaparecido con la muerte de Sara regresaron. Así, al instante, la nube de gloria, la bendición en la masa y la vela que ardía sin parar. Esa fue la señal definitiva. Rebeca era la sucesora de Sara. Y fue solo en ese momento que Isaac por fin encontró consuelo tras la muerte de su madre. Muy bien. Con el futuro de Isaac ya asegurado, la historia ahora se enfoca en los últimos años de Abraham, un tiempo en el que se dedicó por completo a consolidar su legado y, sobre todo, a asegurarse de que su mensaje perdurara a través del tiempo. Y en estos años Abraham se vuelve a casar. Pero esperen, no con una desconocida. Se casa de nuevo con Hagar, la madre de Ismael. La historia cuenta que ella se había arrepentido sinceramente de su pasado, y por eso le dieron un nuevo nombre, Keturá, un nombre con 2 significados preciosos. Por un lado viene de recluirse, porque se había mantenido apartada de otros hombres, y por otro, de Ketoret, que es incienso, porque sus acciones se habían vuelto tan dulces y agradables como el aroma del incienso. Sin embargo, Abraham se enfrentó a un último gran dilema. Tenía a Isaac claro, el heredero de la promesa, pero también tenía a Ismael y a los otros hijos que tuvo con Keturá. Una parábola lo describe a la perfección. Es como un jardinero que encuentra una planta buena enredada con una planta venenosa. El problema era, ¿cómo bendecir a Isaac sin tener que bendecir también a sus otros hijos, que, digamos, no eran dignos de esa misma bendición? La solución de Abraham fue de una sabiduría increíble. En lugar de tratar de resolverlo él mismo y meterse en un lío, ¿qué hizo? Le dejó la tarea de bendecir directamente a Dios. Él confió en que el creador del mundo sabría perfectamente a quién darle la bendición y a quién no. Y así se liberó de tomar una decisión que era, francamente, imposible. Y el final de la vida de Abraham llega con un último acto de misericordia divina. Él muere 5 años antes de lo que estaba destinado.
Y uno se pregunta, ¿por qué? La razón es para ahorrarle el dolor de ver a su propio nieto, Esaú, desviarse hacia un camino de maldad. Fue un final tranquilo, un final en paz para un hombre que había enfrentado pruebas como ningún otro. Al final, todo el legado de Abraham se puede resumir en su título, Abraham Haibri, que se traduce como Abraham el hebreo. Pero la raíz de esa palabra, Ibri, significa algo mucho más profundo. Significa el que está de un lado, mientras el mundo entero está del otro. Y esa frase encapsula toda su vida. Una vida de mantenerse firme, solo contra todos, para defender una verdad universal en la que creía. Y así, esta historia tan antigua, llena de duelo, de estrategia y de una fe inmensa, nos deja con una pregunta que sigue resonando hasta hoy. La vida de Abraham fue un ejemplo de convicción inquebrantable frente a todo y frente a todos. Y la pregunta que nos queda flotando en el aire es, ¿qué se necesita para que una persona se mantenga firme, sola, defendiendo aquello en lo que cree, sin importar el costo?